Bien, la idea que quiero avanzar es la de que el desarrollo de la lingüística como disciplina autónoma se va a caracterizar por la progresiva hegemonía del formalismo. Voy a presentar mi argumento por medio de una breve digresión histórica y basándome en la lectura que hace John Joseph de la cristalización de la lingüística como disciplina autónoma a lo largo del siglo XIX y en el contexto del desarrollo de la lingüística histórico-comparativa. John Joseph, por cierto, es un lingüista estadounidense afincado en Escocia desde hace mucho tiempo, es profesor en la Universidad de Edimburgo, es un autor importante de libros, desde mi punto de vista, importantes para el estudio de la dimensión política del lenguaje, Elocuencia y Poder, que está basado en su tesis, Lenguaje e Identidad, El lenguaje y la política, es editor de varios volúmenes en los que se examinan los hitos en el desarrollo de la lingüística y es biógrafo de Saussure, es autor de una biografía fundamental de Ferdinand de Saussure. Bueno, la tesis de Joseph viene a ser que la historia de la lingüística en el siglo XIX, la historia de la cristalización de la lingüística como disciplina autónoma, es la historia del progresivo aislamiento del lenguaje con respecto a la voluntad humana. Se trata, en la lectura de Joseph, de producir conceptualmente un objeto, el lenguaje, como objeto susceptible de ser sometido a los protocolos de las ciencias naturales. Bien, ocurre que, si al identificar las claves del funcionamiento del lenguaje tenemos que acudir a la voluntad humana, nos alejamos del tipo de objeto del que se ocupan las ciencias. Por lo tanto, el desarrollo de la lingüística como ciencia, esa preocupación de los lingüistas del siglo XIX por ser aceptados por la comunidad científica como científicos, conduce a que se vaya produciendo de manera progresiva toda una serie de operaciones retóricas por medio de las cuales el lenguaje queda aislado con respecto a la voluntad humana. Habría varios hitos en ese proceso de aislamiento. El primero que se puede mencionar es un clásico de los manuales de historia de la lingüística. Me refiero al discurso que pronuncia Sir William Jones en el año 1786 ante la Sociedad Asiática de Bengala. Sir William Jones era un oficial del Imperio Británico, era juez en la corte de Calcuta y filólogo. En el discurso que pronuncia en 1786, lo que destaca es su formulación de la hipótesis sobre la existencia del indoeuropeo, una lengua ancestro común al sánscrito, al griego, al latín, de la cual ya no existiría ninguna evidencia. Pero más importante para lo que nos ocupa en ese discurso es el argumento de que el lugar a través del cual examinar la relación genealógica entre las lenguas no es el léxico, sino las raíces de los verbos y las formas de la gramática. Así lo dice en inglés, The Roots of Verbs and the Forms of Grammar. Este es un primer momento, este es un texto en el cual vemos inscrita una preocupación por el análisis de la dinámica de funcionamiento del lenguaje que prima su dimensión formal. Un segundo hito, un segundo momento trascendental en el desarrollo de este proceso de priorización de la forma del lenguaje y consecuentemente de aislamiento con respecto a la voluntad humana, a la acción de los seres humanos, es la obra de August Schleicher a mediados del siglo XIX. August Schleicher, un lingüista alemán, indoeuropeísta. Una de sus obras claves es el Compendio de Gramática Comparada de las Lenguas Indoeuropeas. La importancia de Schleicher es enorme en el contexto del desarrollo de la lingüística histórico-comparativa, pero hay un hecho trascendental para el argumento que yo estoy desarrollando. Schleicher compara las lenguas con organismos naturales. No dice que las lenguas sean organismos naturales, pero produce esa analogía, en opinión de Joseph, para persuadir a sus contemporáneos de que, en efecto,
los protocolos de análisis de la lingüística, tal como se habían desarrollado hasta ese momento, permitían analizar el funcionamiento, la dinámica evolutiva de las lenguas en términos análogos a los que utilizaban las ciencias naturales para analizar los organismos. Había un grado de regularidad en el funcionamiento de las lenguas que era análogo al grado de regularidad que exhibían los organismos naturales en su evolución. Esto que en su origen, sí, Joseph tiene razón, era una metáfora clarificadora, era una metáfora que estaba orientada, insisto, a persuadir a sus contemporáneos del valor de los estudios del lenguaje, se acaba convirtiendo en una metáfora estructuradora, porque estructuradora del pensamiento lingüístico, del modo en que se piensan las lenguas y se analizan consecuentemente, porque lo que caracteriza a los organismos naturales es el que contienen dentro de sí las semillas de su propia evolución, ¿no? Si así fuera, si las lenguas respondieran a una dinámica evolutiva análoga a la de los organismos naturales, encerrarían dentro de sí, en su forma interna, las semillas de su propia evolución. Esta analogía que produce Schleicher va a tener un enorme impacto en el modo en que se conciba el lenguaje, su dinámica evolutiva y el modo en que se estudie posteriormente. Un tercer momento clave en esta historia es evidentemente Ferdinand de Saussure y la publicación del curso de Lingüística General por su entorno. Su obra es bien conocida y no hay por qué entrar en detalles, pero todos sabemos que Saussure representa la compleja fenomenología del lenguaje por medio de la producción de tres binomios: langue versus parole, dimensión interna y dimensión externa, y eje sincrónico y eje diacrónico. Una vez organizado el universo lingüístico por medio de esta clasificación, lleva a cabo una operación quirúrgica de la cual resulta que el sistema lingüístico en su dimensión interna y en el eje diacrónico son los elementos constitutivos del objeto legítimo de la lingüística. Repito, el sistema lingüístico, su dimensión interna en el eje diacrónico, van a quedar aislados para constituir el objeto legítimo de la lingüística. Y en ese proceso, el habla, en ese proceso, las condiciones contextuales en las que el lenguaje se nos aparece y el cambio lingüístico quedan afuera. Es decir, los hablantes hablando quedan afuera del objeto legítimo de la lingüística. Bien, esto va a ser clave para entender el desarrollo de la lingüística en el siglo XX, porque va a dar lugar al desarrollo de escuelas formalistas de distinta índole, algunas de las cuales incluso se enfrentan o se definen por contraposición al propio Saussure, pero que responden a esta dinámica que prioriza el formalismo. Por supuesto, como dije antes, en todo momento en la historia de la lingüística nos encontramos con una multiplicidad de aproximaciones, nos encontramos con una multiplicidad de futuros posibles. Y en esa evolución, si una de las tendencias emerge como hegemónica, también hay que tener presente que otras tendencias persisten, pugnando con esta y pugnando entre sí por sobrevivir dentro de ese proceso de configuración de la disciplina, de configuración del campo. Ahí están, de hecho, toda una serie de subdisciplinas lingüísticas que han rescatado a los hablantes hablando de distintas maneras y desde distintas perspectivas. Ahí está la pragmática y las distintas escuelas de pragmática, ahí está la historia de la lengua, ahí está la dialectología, ahí está la sociolingüística y sus distintas manifestaciones, ¿no? Por lo tanto, la hegemonía de la lingüística formal no significa su exclusividad. La presencia de subdisciplinas en las cuales se reivindica la centralidad del hablante hablando es evidente, es innegable y persiste hasta la actualidad. Y quisiera, ya para rematar mi exposición, hacer referencia a una de estas subdisciplinas, a la glotopolítica, que es con la que yo me siento más comprometido, que es la subdisciplina dentro de la cual se enmarca el trabajo de investigación que yo he venido realizando a lo largo de la última
década y media por lo menos, quizás ya más, desgraciadamente para mí, ha pasado el tiempo más rápido de lo que yo imaginaba, pero quisiera terminar esta exposición haciendo referencia a este campo, a esta subdisciplina, la glotopolítica. La glotopolítica se desarrolla en distintos ámbitos geográficos, pero hay un artículo publicado en el año 1986 en la revista Langage por parte de Louis Guespin y Jean-Baptiste Marcellesi, titulado Pour la glotopolitique, por la glotopolítica, que es considerado en general como un texto fundacional, digamos, como un momento que da origen a la emergencia de esta disciplina, de esta subdisciplina dentro de la lingüística. La glotopolítica está anclada en los estudios de política y planificación lingüística, tal como estos se desarrollan en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Definido su desarrollo por dos factores contextuales. Uno, la Guerra Fría, y dos, los procesos de descolonización. En aquel contexto, pensemos en el contexto de la descolonización, el objetivo era realizar descripciones objetivas, descripciones detalladas del perfil lingüístico de una comunidad, diseñar perfiles ideales para esa comunidad lingüística en el contexto de la modernización y del desarrollo nacional, y en tercer lugar realizar recomendaciones para que desde el ámbito de la política, en general el ámbito de poder del aparato del Estado, se interviniera sobre el perfil lingüístico de esa comunidad para conducirlo hacia ese estado ideal que se había imaginado. Eso vendría a ser un poco el perfil de la sociología del lenguaje, de los estudios de política y planificación lingüística durante aquellos primeros años. ¿Dónde estaría entonces ahí la dimensión política del lenguaje o la articulación entre el lenguaje y la política? Bueno, el lenguaje sería un objeto de acción política. Lo que va a ocurrir a partir de los años 60 es que se va a producir se va a producir una ampliación del espectro de situaciones en las cuales se manifiesta la condición política del lenguaje. Ya no es solo en una instancia en la cual los poderes del Estado intervienen sobre el perfil lingüístico de la comunidad. Se van a hallar otras instancias en las cuales, por ejemplo, individuos o colectividades de distinta índole movilizan el lenguaje para constituirse como sujetos políticos. Se descubren instancias en las cuales, en la conversación entre dos individuos, se están negociando relaciones de poder y de solidaridad. Es decir, se produce una ampliación del espectro de situaciones en las cuales se manifiesta la condición política del lenguaje. Glotopolítica es un término, glotopolítica, por cierto, es un término que adoptamos tomándolo del francés. En el ámbito anglosajón se habla de politics of language, se puede hablar también de la política del lenguaje. Lo que caracteriza a esta subdisciplina es el interés por identificar las articulaciones entre el lenguaje y la política. Es el partir de que la normatividad, la pugna entre normas, está siempre en la condición del lenguaje y en la identificación de los regímenes de normatividad que le asignan valor a distintas maneras de hablar, a distintas maneras de escribir. Las prácticas lingüísticas que hallamos en una comunidad cualquiera, en un espacio cualquiera, van a estar condicionadas por regímenes de normatividad, por sistemas que le confieren valor a unas prácticas frente a otras e incluso por regímenes de normatividad disputados. Estas son algunas de las líneas de reflexión que tratamos de desarrollar desde la glotopolítica. En la actualidad hay un fuerte grupo en la Universidad de Buenos Aires, hay un fuerte grupo en la Universidad de la República de Montevideo y tenemos un grupo en la Universidad Pública de Nueva York, en CUNY, al cual pertenece mi gran amigo y colega Juan Valdés, que está ahí con ustedes, y un grupo de colegas de procedencia española y latinoamericana. El proyecto glotopolítico se ha ido consolidando en cada uno de estos centros y en los últimos 2 años, y digo esto ya para concluir mi exposición,
hemos empezado un cierto grado de institucionalización. El año pasado, en el mes de agosto, en Santiago de Chile y auspiciado por la Universidad de Chile, bajo liderazgo del profesor Darío Rojas, se organizó el primer Congreso Latinoamericano de Glotopolítica. Este año 2016, en agosto de nuevo, y en Bogotá, bajo con la generosa colaboración del Instituto Caro y Cuervo, una institución históricamente asociada al tradicionalismo lingüístico y al conservadurismo, pero que en esta oportunidad han hecho un gesto de apertura sumamente atendible. Este año, como digo, se va a celebrar el segundo Congreso Latinoamericano de Glotopolítica. Creo que esta iniciativa de constitución de una red latinoamericana de glotopolítica puede resultar de sumo interés para el grupo de lingüística crítica de la UNAM, y creo que tiene líneas de trabajo, intenciones de trabajo, intereses compartidos con el grupo que ustedes han constituido. Así que con esto cierro mi intervención. Creo que me extendí un poco demasiado, pero como es una grabación, pues la podrán cortar. Y nada más, les agradezco mucho su atención y ojalá el día de mi exposición la tecnología funcione y yo pueda estar por la vía que sea presente para contestar preguntas. Muchas gracias.